Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, el chismorreo jugoso y las historias de amor que nos roban el aliento. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, y si no lo es tu N, pues prepúrense, porque hoy vamos a ponerle un poquito de picante a la jornada. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Esa pareja que nos hizo suspirar en Medcezir, y que aunque ya no es tu copyright N juntos, siguen generando olas de pasión superíndice 3N y curiosidad entre sus fans. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de viejos romances ni de especulaciones sin fundamento. Hoy vamos a enfocarnos en algo mucho más interesante, un gesto en particular de Serine y que, recientemente, ha dejado a todo el mundo boquiabierto y ha desatado una tormenta de reacciones en las redes sociales. Un gesto que además parece tener una conexión superíndice 3N muy especial con Atay. ¿Intrigados? Pues copyright dance conmigo porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de sorpresas, análisis y por supuesto, mucho amor por esta talentosísima pareja. Antes de que sigamos adelante, si son nuevos por AQ, les invito a que se suscriban a mi canal. A ustedes. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tengo preparado, desde noticias exclusivas hasta los mejores dramas turcos, pasando por entrevistas y análisis a fondo de sus actores favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderú, ni una sola pizca de la sabrosura turca. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. El mundo del espectáculo turco, como todos sabemos, es una caja de sorpresas. Cada día nos encontramos con nuevos proyectos, nuevos romances, nuevos escándalos, y nuevos gestos que dan mucho de copyright hablar. En este caso, el gesto que ha capturado la atención superíndice 3N de todos es un movimiento aparentemente simple, pero cargado de significado, por parte de Serine Sarıkaya. Resulta que durante una reciente entrevista, Serine, al ser preguntada sobre su superíndice 3imo proyecto, un musical que la tiene completamente enfocada, realizó superíndice 3 una demo N muy particular con su mano. Una demo N que para muchos fans, es inconfundiblemente un guiu más menos o a Atay Ulusoy. ¿De copyright gesto hablamos exactamente? Pues bien, Serine al hablar de la dedicación superíndice 3N y la pasión superíndice 3N que le estuvo poniendo a este musical, se tocó superíndice 3 ligeramente el labio inferior con el dedo índice, una acción superíndice 3N que según muchos observadores, es una RU copyright plica de un U. Vito que Atay Ulusoy tenua durante las grabaciones de Medcezir. Su que suena un poco descabellado, pero du copyright me explicarles. Los fans AQ copyright rimos de la pareja recuerdan perfectamente que en varias escenas de la serie, especialmente en aquellas en las que Yaman estaba nervioso, pensativo o simplemente enamorado, solo a tocarse el labio inferior de esa manera tan peculiar. Un gesto que con el tiempo se convirtió superíndice 3 en una especie de marca personal del actor. Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien es cierto que tocarse el labio no es algo extraordinariamente raro, el hecho de que Serine lo haya hecho justo al hablar de un proyecto que la apasiona tanto, y en un contexto en el que se le ha preguntado indirectamente sobre su vida personal, ha despertado todo tipo de teorías. ¿Se trata de una simple coincidencia? ¿O es una seu más menos al subliminal para Atay? Un recuerdo cariu más menos oso de los tiempos en Medcezir. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Twitter e Instagram se han llenado de comentarios, análisis fotográficos comparando las imágenes de Serine y a Atay Toku, dándose el labio, y videos recopilatorios con los momentos emblemáticos de la pareja en la serie. Los fans, con la esperanza intacta de una posible reconciliación superíndice 3N, han visto en este gesto una confirmación superíndice 3N de que, a pesar del tiempo transcurrido, el cariu más menos y el respeto entre ellos siguen vivos. Incluso algunos han llegado a interpretar el ademu N como una forma de decir, a pesar de todo, siempre llevar copyright un pedacito de ti conmigo. Por supuesto, también copyright N hay quienes se muestran copyright ticos y consideran que todo esto es una simple exageración superíndice 3N. Argumentan que tocarse el labio es un gesto común y que no necesariamente tiene que significar nada. Que los fans, impulsados por su deseo de ver a la pareja junta de nuevo, buscando significados donde no los hay. Y en cierto modo, tienen razón superíndice 3N. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y la idealización superíndice 3N,
especialmente cuando se trata de una pareja que nos ha marcado tanto como a Atai y Serenei. Pero Mu se ayude si se trata de una coincidencia o de una seu más menos alintencional, lo que es innegable es que este gesto de Serenei ha puesto de manifiesto el enorme impacto que ella y Atai siguen teniendo en el público. Han demostrado que a pesar de que sus caminos se separaron, su química y su talento siguen siendo recordados y admirados por millones de personas en todo el mundo. Medcezir fue mucho more que una simple serie de televisión superíndice 3N. Fue un fenus superíndice 3 cultural que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional y que dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. Además, este episodio nos recuerda el poder de las más menos cosas. A veces un simple gesto, una mirada fugaz, una palabra susurrada, pueden transmitir que mil discursos elaborados. En el caso de Serenei, ese toque en el labio ha desencadenado una avalancha de emociones y especulaciones, demostrando que incluso los detalles insignificantes pueden tener un significado profundo y resonar en la memoria colectiva. Ahora bien, volviendo al presente, es importante recordar que tanto Atai como Serenei han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Atai ha cosechado con diéresis copyrights hitos notables con series como The Protector en Netflix, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para reinventarse constantemente. Serenei, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices populares y respetadas de Turquía, brillando en proyectos como Fi y ahora en Barku, dándose en este ambicioso musical que promete ser un antes y un después copyright en su carrera. Lo que es cierto es que independientemente de lo que haya motivado el gesto de Serenei, lo importante es celebrar el talento y el profesionalismo de ambos actores. Admirar su capacidad para emocionar, para transmitir y para conectar con el público a través copyright de sus personajes. Y por supuesto, respetar sus decisiones personales y su derecho a la privacidad. En definitiva, la historia del gesto de Serenei es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 el mundo del espectáculo turco puede ser tan fascinante como impredecible. Un mundo lleno de misterios, de emociones y de personajes que nos roban el corazón superíndice 3N. Un mundo en el que a veces un simple toque en el labio puede significar mucho de lo que imaginamos. En resumen, hoy hemos explorado el intrigante gesto de Serenei Sarkaya que ha fascinado a sus fans, una de que parece recordar a Atai Ulusoy y su Vito en Medcezir. Hemos analizado las reacciones en redes sociales, las teorías de los fans y la importancia de este tipo de detalles en el mundo del espectáculo. Hemos recordado el impacto de Medcezir y el talento tanto de Atai como de Serenei, concluyendo que se ayuda de las especulaciones, lo fundamental es celebrar su arte y respetar sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco y analizar juntos todos estos detalles que lo hacen tan especial. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que el gesto de Serenei fue intencional o una simple coincidencia? ¿Les gustaría ver a Atai y Serenei trabajando juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más publicaciones. Muchísimas gracias por su apoyo y por su compau más menos UA. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao ciao. Asterisco pero. Espera. Que aún hay más jugo para exprimir, asterisco. Porque a ver, no nos engañemos, aquí venimos por el drama. Y aunque hemos prometido no meternos en rumores sin fundamento, no podemos ignorar el elefante en la habitación. La gente quiere saber si hay esperanza de reconciliación. Y claro, ese gesto de Serenei ha encendido la chispa de nuevo. Vamos a desgranar esto un poquito más. Primero hablemos del contexto de la entrevista. No fue una entrevista cualquiera, ¿eh? Era una conversación sobre su próximo musical, un proyecto gigante. Serenei está poniendo toda su alma en esto y la prensa, por supuesto, quería saber todo al respecto. Pero como siempre pasa, las preguntas sobre su vida personal siempre se cuelan. Y ahí es donde sutilmente le preguntaron algo que aunque no nombró a Atai directamente, hacía referencia a sus relaciones pasadas y a lo que busca en el amor.
Y boom, ahí apareció el gesto. Ahora analicemos el gesto en sí. Tocar el labio inferior con el dedo índice. Un gesto, como dijimos, asociado a Atay en Medcezir. Pero ¿por qué precisamente ese gesto? ¿Por qué no rascarse la nariz, o acomodarse el pelo? Hay miles de gestos posibles. La elección de este gesto en particular es lo que lo hace tan intrigante. ¿Podría ser una simple coincidencia? Claro que sí. Pero las coincidencias a veces son demasiado perfectas para ser verdad, ¿no creen? Además, vamos a hablar de la memoria colectiva. Medcezir no fue una serie cualquiera. Marcó a una generación. Yaman y Mira, los personajes de Atay y Seriney, se convirtieron en un referente del amor juvenil, del amor apasionado y del amor complicado. Sus fans se enamoraron de su química en pantalla, de la forma en que se miraban, de la forma en que se tocaban. Y ese gesto del labio, esa pequeña peculiaridad de Yaman, se grabó a fuego en la memoria de esos fans. Por eso este gesto de Seriney ha resonado tanto. Porque ha conectado con ese recuerdo, con esa nostalgia por Medcezir, y por la pareja que formaban. Y claro, la maquinaria de las redes sociales se puso en marcha. Los fans son unos detectives increíbles. Desenterraron fotos antiguas de Atay y Seriney, compararon imágenes, analizaron vídeos. Hasta encontraron entrevistas antiguas donde hablaban el uno del otro con mucho cariño. La teoría de la coincidencia se fue diluyendo a medida que los fans presentaban más evidencia. Pero, ojo. No todos están convencidos. Hay una parte del fandom que se mantiene cautelosa. Argumentan que es injusto presionar a Seriney y a Atay. Que ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas, y que no deberían estar constantemente atados a su pasado. Que romantizar una posible reconciliación es irrespetuoso tanto con sus relaciones actuales como con su privacidad. Y en cierto modo, tienen razón. Es importante recordar que Atay y Seriney son personas reales, con sentimientos reales. No son personajes de una serie de televisión. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a las expectativas del público. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya un pequeño gesto, una mirada furtiva, una declaración ambigua, los fans seguirán soñando con una posible reconciliación. Y aquí es donde entra el papel de los medios de comunicación turcos. Son unos maestros en crear expectación. Han estado cubriendo este escándalo del gesto de Seriney con todo lujo de detalles. Han entrevistado a expertos en lenguaje corporal, han analizado la trayectoria de la relación entre Atay y Seriney, y han alimentado la llama de la esperanza con titulares sensacionalistas. Algunos medios incluso han llegado a especular sobre una posible colaboración futura entre Atay y Seriney. ¿Se imaginan? Una nueva serie o película protagonizada por los dos. Sería un bombazo. Los fans se volverían locos. Las redes sociales explotarían. Y los medios de comunicación turcos tendrían material para hablar durante meses. Pero volviendo a la realidad, ¿es realmente posible una reconciliación? Es difícil saberlo. Ambos actores han sido muy discretos sobre su vida personal. No han dado ninguna declaración oficial sobre el tema. Solo nos queda especular y analizar los pequeños gestos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya han dejado una marca imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Y su historia de amor en Medcezir seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Y quién sabe, quizás algún día, el destino los vuelva a unir. Quizás algún día, veamos a Atay y Seriney juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Mientras tanto, seguiremos soñando y analizando cada uno de sus gestos, con la esperanza de encontrar alguna señal que nos indique que el amor sigue vivo. Así que, mi gente guapa, ¿qué piensan ustedes? ¿Es el gesto de Seriney una señal de algo más? ¿Hay esperanza de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Muchísimas gracias por su apoyo y por su compañía. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.